Buenas noches, bienvenidos a Tu Cita con Jesús. En esta ocasión vamos a dar finalización a nuestra revisión sobre el libro o la carta de Gálatas. La carta a los Gálatas, una carta donde vemos cómo Pablo demuestra a estas personas, a estas que pues habían creído en el Evangelio, pero que se habían torcido por causa de pensar que por las obras de la ley ellos eran más aceptados ante Dios. Entonces está continuamente mostrándoles que eso no es así. Y bueno, falta Gálatas 6, pero pues este ya es como el penúltimo y es importante lo que vamos a ver porque acá es donde Pablo plantea lo que es estar en la libertad en Cristo. Entonces es muy importante que lo tengamos muy en cuenta en nuestra vida. Entonces, para esta ocasión, pues primero vamos a leer la primera parte, que son los versículos de 1 al 14 de Gálatas 5. Entonces, Jimena nos va a colaborar con la lectura. Listo. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, que os estorbó para no obedecer a la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Listo. También acá tengo el versículo 15 que dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Perdón, que ahí se me olvidó decir también que faltaba ese. Bueno, listo. Entonces acá tenemos algo muy importante y es que les está diciendo prácticamente, miren, si ustedes se circuncidan, no les va a servir Cristo de nada. ¿Por qué? Porque ese acto de circuncisión que ellos iban a hacer era para demostrar que eran parte como el pueblo de Dios. Decían, no, pues es que necesitamos, al igual que los judíos, como un distintivo, circuncidarnos. Y entonces, de alguna manera, lo curioso es que, bueno, los judíos no cumplían toda la ley, ¿sí? Pero sí querían como gloriarse en estos cristianos en que decían, uy, logramos que se circuncidaran, ¿sí? Como que son de los nuestros, digámoslo así, ¿sí? Entonces acá es curioso que Pablo precisamente dice que ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Sí? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz, perdón, porque él no predicaba la circuncisión y por eso lo detestaban tanto los judíos, ¿sí? Por eso no lo querían. Entonces, es importante que veamos eso. Últimamente, bueno, pues eso, pues en todo momento, ¿no? Desde ahí, ¿no? Surgen grupos que tratan de volver a ciertas prácticas del judaísmo, ¿sí? A la celebración sí, pues, de ciertas fiestas y de ciertas costumbres, ¿sí? Volver a varias de esas cosas, pues pensando que quizás así Dios los va a aceptar más, pero realmente esto no se trata de eso. Miren lo que dice acá, eh, en la parte que, el versículo 6 eso. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que ora por el amor. Porque ¿qué significa la circuncisión? Que voy a obedecer la ley. Porque acá lo dicen, ¿no? A todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces le está diciendo, miren, ni los que tienen la ley mosaica, o bueno, pues claro, la ley de Dios dada a Moisés, porque en ese momento fue dada por Dios y tenemos que reconocer que es buena y santa, pero también tenemos que entender, y es lo que se ha desarrollado en Gálatas, que esto solo fue un guía,
un ayo, dice ahí, o sea, un elemento, ¿sí? Un conjunto de normas que lo que hacían era apuntar hacia Cristo, mostrarnos que éramos pecadores, que no podíamos salvarnos por nuestra cuenta y que también por medio de muchas de esas celebraciones, por ejemplo la Pascua, se anunciaba la llegada de un cordero sin mancha, de un cordero que nos iba a guardar de la muerte, ¿sí? Así como esa sangre en las puertas guardaba a los primogénitos de que cuando el ángel de la muerte pasara, pues ellos fueran eliminados. Entonces Cristo es esa respuesta, Cristo es de quien están hablando las escrituras, ¿sí? Esas leyes y también los profetas hablaban de él. Entonces, digamos que por eso es que no importa si es sin circuncisión o circuncisión, lo que importa es la fe que obra por el amor. Entonces, eso es muy importante, que lo importante es la fe, que sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, creemos lo que Dios nos dice, pero que obra por el amor. Y hablamos del amor de Dios, no del amor nuestro, ¿sí? Porque nuestro amor no permanece para siempre. Nuestro amor deja de ser, ¿sí? Si alguien nos hace daño, nos podemos sentir, pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios permanece hasta el final, ¿sí? Y nos perfecciona para que podamos ser más como Él, para que podamos mostrarlo y que las personas puedan darse cuenta que Él vive en nosotros. Entonces, eso es importante. Miren, fuimos llamados a libertad, no a volvernos a atar a esa esclavitud. Porque ¿cuál era la esclavitud? Volver a la ley. Esa era la esclavitud. Volver a la circuncisión, volver a la ley. Dice, eso ustedes no lo tienen que hacer. Ahora, acá hay algo importante, es ¿para qué usamos la libertad? Porque unos dirían, bueno, entonces como no hay ley, entonces hagamos lo que queramos, ¿sí? No hay problema. Pero acá dice, no usen la libertad como ocasión para la carne. Y ahorita vamos a ver cuáles son las obras de la carne, para que sepamos qué es lo que no debemos hacer con la libertad que Cristo nos ha dado. Sino, servíos, sírvanse por amor los unos a los otros, por amor. ¿Cómo es el amor, no? Eso lo vemos en 1 Corintios, ¿sí? Capítulo 13, versículos 1 al 4, si no estoy mal, que hablan que el amor es paciente, es benigno, no se irrita, ¿sí? No busca lo suyo, eso es importante, no busca lo suyo. Entonces, si yo sirvo para buscar, no sé, alguna recompensa del otro, bien sea algo material o simplemente solo un gracias o algún tipo de cosa así, si estoy esperando algo a cambio, realmente estoy sirviendo es con el amor humano, ¿sí? Esperando algo recíproco. Pero el amor de Dios no es así, no es de esa manera, sino que no busca lo suyo, busca es el bien de los demás, propiamente, ¿sí? Por eso Dios nos muestra su amor, ¿sí? En que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo más tremendo es que Él no nos da, como digamos, bueno, en algunas iglesias de pronto te pueden decir que Él vino a bendecirte, sí, con cosas materiales. Y puede que sí, ¿por qué no? ¿Sí? Pero nuestra bendición, nuestra riqueza más grande no es esa, es sino que Él se dio a sí mismo para que nosotros estemos en Él. Por eso ustedes ven que tantas veces en la Biblia dice en Cristo, porque si alguno está en Cristo, o sea, dentro de Cristo, porque también en las Escrituras se plantea que somos el cuerpo de Cristo, o sea, que estamos en Él, por eso somos santos, porque estamos en Cristo, porque Cristo es el santo, ¿sí? Entonces, es de esta manera que somos santos ante los ojos de Dios y que somos puros y sin mancha. Pero aún tenemos una lucha contra la carne, que eso también se ve en Romanos 7. Pero la idea por eso es que ser guiados por el Espíritu, y eso ya lo vamos a ver más adelante. Dice acá, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí dice algo muy importante, el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, se oponen entre sí, no para que no hagan lo que quieren. Entonces, aquí hay un punto y es que la libertad, ser libre, es no ser esclavo de algo, pero es imposible tener libertad absoluta, eso es absurdo, ¿sí? Siempre estamos sujetos a algo o a alguien y eso nos permite actuar, ¿sí? Porque si yo no tengo una guía, una referencia, ¿sí? Algo que me dirija, pues entonces simplemente no tengo un rumbo, ¿sí? Y aún así, pues de alguna manera, sea como sea, así muchas personas digan, no, pero es que yo no tengo ley, yo no tengo un sentido, siempre lo tiene, ¿sí? Así sea solo que vivas para comer, ¿sí? O de pronto lo que se me venga a la cabeza, ¿sí? En todo caso hay una ley ahí, ¿sí? Hay una esclavitud de cada persona hacia lo que ella piensa, hacia su religión, hacia lo que cree que es correcto, hacia lo que cree que es verdad. Entonces, pero la Biblia es clara y nos dice que solo hay dos elementos, está el espíritu y la carne, punto. La carne es el resto, el espíritu es el Espíritu Santo, ¿sí? La carne es bien sea que si tu centro es otra cosa, si lo que te guía es, no sé, solo el deseo de vivir, o si de pronto, incluso, te suena fuerte, pero de pronto un altruismo, ¿sí? Yo ayudo a las personas porque me gusta, me siento feliz, pero no lo hago por amor a Dios, no lo hago porque Dios ha cambiado mi vida, sino simplemente porque creo que así me siento mejor, ¿sí? Al final se trata de ti, de sentirte más realizado, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Hay muchas obras de la carne, ¿sí? Y a veces se llega a confundir lo que es del espíritu y lo que es de la carne.
Y entonces acá dice que si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Es que esta es la escapatoria realmente. La ley castiga el pecado. ¿Cuál es la única manera de que la ley no nos afecte? Pues ser guiados por el Espíritu. Porque es que, ¿qué implica esto? ¿Qué implica que uno pueda ser guiado por el Espíritu? Vemos aquí un momentico más abajo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Para poder andar, primero hay que vivir. Y para vivir es necesario nacer de nuevo. Y cuando naces de nuevo, muriste esa vieja naturaleza. La vieja naturaleza está condenada, ¿sí? Digámoslo así. La carne no tiene parte con Dios, ¿sí? O sea, dice, porque dice una parte, esperen, no me acuerdo bien, pero es de Romanos que, ya que todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. No hay quien busque a Dios, ni siquiera uno, ¿sí? La carne, ¿sí? Nosotros mismos, si no fuera por la obra de Dios en nuestras vidas, no desearíamos buscar a Dios, no desearíamos querer hacer su voluntad, sino la nuestra. Es imposible que la carne agrade a Dios. Entonces es necesario que esa carne muera. Y esa carne es la que es castigada por la ley también, ¿sí? Entonces, pero el espíritu no, porque naces de nuevo, ¿sí? Ya estás muerto a esa vieja vida que era la que castigaba la ley. Ahora estás vivo en el espíritu y ya no, la ley no te afecta, ¿sí? Digámoslo así. Ya no estás bajo la ley, pero ojo, ser guiado por el espíritu, ¿sí? Porque no caer en el error de usar la libertad para ocasión para la carne. Y aquí ya vamos a ver cuáles son las obras. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Como se dan cuenta, son demasiadas, demasiadas, y dice, y cosas semejantes, o sea, la lista no está completa. Y aquí hay un punto importante: no satisfagáis los deseos de la carne. Una cosa son los deseos y otra cosa son las obras, ¿cierto? Entonces los deseos es cuando yo quiero algo, sí, evidentemente, ¿no? Y las obras es ya la acción, o sea, ¿cómo se evidencian los deseos de la carne? Por las obras de la carne, ¿sí? ¿Cómo sé que había un deseo de la carne? Cuando veo que mi obra resulta en alguna de estas cosas, ¿sí? Entonces, por decir, no satisfagan los deseos de la carne. Si de pronto viene a mí un mal pensamiento, ¿sí? De querer hacerle daño a otra persona, ese es un deseo de la carne, que porque me dijeron algo malo, ¿sí? Algo que yo no quería oír. Entonces voy a contestarle, pum, ahí tienes un deseo de la carne. Ahí estamos hablando de contiendas, de iras, ¿sí? O de pronto que hay algo que está en mi mente más que el amor a Dios y empiezo a darle prioridad. Hay una idolatría allí, ¿sí? Y esto nos suele pasar cuando nos dejamos satisfacer por esos deseos de la carne, perdón, cuando satisfacemos esos deseos, que son como esas tentaciones también, ¿no? Que vienen a nuestra mente. Entonces, eso es importante, estas son las obras, así es como se manifiestan estos deseos. Luego, nos dice el contraste. Bueno, perdón, importante. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, ojo. Eso es importante también acá, ¿no? Porque una cosa es que de pronto nosotros cometamos pecados porque evidentemente los hemos hecho, yo también los he hecho, tristemente, pero pues para eso no hay, pide perdón a Dios y pues también habla con sus hermanos en la fe pues digamos sí, con la familia o con quien, bueno, esté implicado pues para tratar de solucionar este aspecto, ¿sí? Pero sobre todo pues con Dios, que es quien finalmente perdona nuestros pecados, reconocer esa obra de la cruz que Él ya hizo para que nosotros seamos libres de esa carga y ya no nos aferremos más a eso, ¿sí? Entonces, lo importante es no practicar. Una persona que practica es alguien que se dedica, ¿sí? Es como decir, no, yo practico fútbol. Digamos, yo no practico fútbol. Yo, pues, juego ocasionalmente, pues, claro, trato de, no sé, cada 8 días tal vez, o no sé, o tal vez menos, depende, a veces estoy muy ocupado, en fin, ¿sí? Pero practicar es cuando ya estás entrenando para eso. Y cuando estás entrenando es porque es tu objetivo, ¿sí? Cuando ya es parte de tu vida y como que es algo que no tienes un problema real, o por lo menos puedes decir, no, es que sí, a mí no me gusta estar borracho, la verdad es terrible, pero lo sigues haciendo porque ya es una práctica, ya es algo inherente en ti. Entonces, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, eso es muy importante. Y aquí viene el contraste, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, claro, porque es el fruto del espíritu, y el que está en el espíritu pues no está bajo la ley. Los que son guiados por el espíritu no están bajo la ley. La ley castiga la carne, pero el espíritu, pues, ¿cómo lo va a juzgar la ley? ¿Sí? La ley estaba para mostrarnos lo malos que éramos y el espíritu es para guiarnos. Y aquí hay una alegoría interesante, o bueno, una metáfora que podemos usar que nos va a servir bastante. Y es la siguiente, miren. Si yo tengo, y ahora que están con tantas inteligencias artificiales, aunque bueno, voy a irme un poquito más atrás, digamos que yo tengo un robot
y yo quiero que haga ciertas cosas, pues yo le doy instrucciones, ¿no? Como las leyes, ¿no? Pero el robot, bueno, puede fallar, ¿no? Pero pues idealmente pues sigue esas leyes, ¿sí? Como un robot, ¿sí? Pero hay un punto y es que son restricciones que yo le impuse, ¿para qué? Para controlarlo, ¿sí? Pero no está vivo. En cambio, los que están en el espíritu sí están vivos. La ley controlaba que no hubiera sobreabundar ese pecado. Hoy, como que estas cosas funcionen, ¿sí? Como el robot, que haga lo que yo quiero, de alguna manera. Pero, pero cuando es guiados por el espíritu es estar vivo. Porque yo les, digamos, acá hay una cosa, ¿no? Por ejemplo, pasar ese semáforo en rojo es una ley, ¿no? Y pues, perdón, es algo que se castiga, ¿sí? De alguna manera. O sea, no es correcto. O por ejemplo, no sé, robarle a alguien, ¿sí? Leyes como del gobierno. Pero esas cosas tristemente, y ahí uno se da cuenta que hay obras de la carne, porque son intrínsecas en nosotros de pronto querer buscar nuestro beneficio y por ende robar o por ende mentir, ¿cierto? Entonces esas leyes nos restringen, ¿sí? Igual que la ley mosaica, la ley dada por Dios en ese momento, restringían para que no hubiera tanto mal, pero no cambiaba la naturaleza de las personas, porque era por la fe, y de hecho siempre fue por la fe. Abraham por la fe fue justificado. Igual también Enoc fue traspuesto por la fe. Para eso les recomiendo leer Hebreos 11. Allá hablan de muchos ejemplos de cómo la fe, de hecho desde el Antiguo Testamento, era lo que mostraba quiénes eran salvos, porque es la confianza en Dios la que nos libra de esas obras de la carne. Porque cuando creemos que lo que Dios dice es verdad, Él puede obrar en nosotros y podemos ser guiados por Dios, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy vivo, no me ordenan, tiene que respirar, ¿sí? Por ejemplo. No me ordenan, tiene que comer, ¿sí? Bueno, a veces un poco, ¿sí? Pero de la respiración es clave, ¿no? Entonces, estas cosas son así. Cuando uno es guiado por el Espíritu, es que estamos hablando de una vida. O sea, no es como que las reglas, no hay como unas reglas que me restrinjan porque ya mi naturaleza es diferente. O sea, yo opero diferente, nadie me tiene que ordenar a respirar. Entonces, en ese caso, pues nadie tiene que ordenarme no sé, a amar a mis enemigos o a bendecir a los que me maldicen o hacer alguno de estos tipos de cosas. Y claro, eso no se puede en la carne y por eso cuando caemos es porque estamos dejando que esos deseos nos dominen. Entonces por eso es la invitación de Pablo acá. No satisfagan esos deseos, no, sí, no satisfagáis esos deseos. Y aquí dice que, una cosa importante, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese es el llamado a todos nosotros, y es a crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Y sus pasiones y deseos, ¿cómo se manifiestan? En estas obras. Entonces, así es como yo puedo identificar esas pasiones y esos deseos, mirando cuáles son las obras de esas pasiones y esos deseos. Entonces, por eso, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y aquí hay un punto y es que tristemente cuando de pronto entre la iglesia, ¿sí? Entre los que somos hijos de Dios, de pronto nos fijamos mucho lo que llaman, digamos, legalistas, digámoslo de alguna forma, cuando dicen, no, tienes que vestir de tal forma, o de pronto, no, tienes que guardar tal cosa, tienes que guardar tal otra. Y terminamos envidiándonos e irritándonos unos a otros, ay, mire, juzgando al otro, diciendo, ay, es que este tipo sí no se comporta bien, pero yo en cambio yo sí, sí, porque a veces cuando no entendemos que se trata de una vida nueva, sino que son unas reglas, entonces decimos, uy, uy, cumplo más reglas, soy mejor que el otro, ¿sí? Y no entendemos que el Señor siempre nos ha dicho que Él es el que pone el querer como el hacer y que lo que tenemos que hacer es crucificar la carne, esa es nuestra misión como creyentes, ¿sí? No ceder ante esos deseos, sino dejar que el Espíritu obre, porque el Espíritu, por supuesto que desea obrar en nosotros, pero tenemos que crucificar esa carne y creer, tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, es importante eso, que no caigamos en esa trampa de también no crear reglas propias, ¿sí? En vez de mirar lo que nos dice Dios y dejando el amor y empezando a juzgarnos unos a otros, teniéndonos envidias, ¿sí? Porque a este le va mejor que a mí, o haciéndonos vanagloriosos, oh, qué bueno que soy, yo sí doy, no sé, los diezmos todos los domingos, o yo sí vengo todos los domingos temprano, o sí, cosas así, y no es que esté mal, está muy bien, demuestra que pues te importa ir a reunirte con la iglesia, pero juzgar también a los otros eso no es sano, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Pues hablar con esa persona, sí, pues idealmente sería lo que corresponde, porque somos un cuerpo, o sea, cuando se ha visto que un cuerpo no se ayuda entre sí, pues ahí es cuando uno piensa quizás en un cáncer, que es cuando el cuerpo no funciona bien. Entonces, cuando entendemos eso, que somos un cuerpo, que ya no es como que yo estoy compitiendo con el otro para ver quién es mejor, sino que estamos unidos, que Cristo nos unió por su espíritu, entonces entendemos que no estamos compitiendo entre nosotros, sino que debemos es ayudarnos, que si hay algo deficiente, pues podemos ayudar a corregirlo con la guía de Dios, ¿sí? Con el poder de Dios, no con el nuestro. Listo. Finalmente, quería pues comentarles que acá también hice
como si, como unos diagramitas que me pareció como importante que los podamos ver. Los voy a pasar rápido porque es lo que estaba hablando. Simplemente pues quería que los vieran. Acá está más detallado lo que es el fruto del espíritu, ¿sí? Las palabras en griego y algunas citas, ¿sí? Porque pues ustedes ya pueden mirar más a detalle qué significa el amor en la Biblia, o qué significa la paz. Pero hay algunas citas que nos pueden permitir entender mejor cómo se ejecuta esa paz, ¿sí? Cómo es que funciona, cómo se ve en estos pasajes. Entonces, pues por el grupo, pues la idea sería mandar estas imágenes también, pues para que las puedan tener allí, de pronto, si quieren leerlas, si quieren mirarlo. En todo caso, esta página se la recomiendo, Bible Gateway. Aquí ustedes pueden buscar sobre el fruto del Espíritu, porque eso es lo que tiene que verse en nosotros. Y tenemos que identificarlo para seguir como procurando es que se vea ese fruto. Y acá está, por ejemplo, la paz, ¿sí? Entonces acá a ustedes les aparece pues en toda la Biblia donde aparece esa palabra, pueden irse al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, y ver cómo es que se ve esa paz. Entonces, pues esta era lo que pues les quería comentar sobre el pasaje. Entonces, siempre la invitación a ser guiados por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, pues sin más que decir, pues vamos a hacer la oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu misericordia, porque a pesar de nuestras fallas, Señor, tú sigues siendo fiel y nos sigues mostrando tu amor, bien sea, Señor, corrigiéndonos o incluso, Señor, dándonos más de lo que realmente merecemos, porque realmente no es que merezcamos algo, porque tantas cosas, Señor, que son bendiciones que no elegimos, que no esperábamos que vinieran a nosotros, pero, Señor, ahí están por tu misericordia. Te damos gracias por esta palabra, te pedimos que sea vivo en nuestras vidas, por favor, que el Santo Espíritu de Dios sea quien nos guíe, quien nos muestre, Señor, cómo actuar, cómo ejecutar, Señor, tu voluntad, y que se vean estos frutos en nosotros. Te pedimos que por favor esta noche pues sea una buena noche, que en todo te honremos también y siga haciendo la obra en nosotros, Señor, porque definitivamente la carne no te puede agradar, pero sabemos que tú sí y tenemos la fe de que lo harás, así como Abraham tuvo esa fe de que tú le ibas a dar descendencia, aún siendo ya un anciano que ya estaba con muy poca energía, pues te creyó y tú le concediste a Isaac a su tiempo. Entonces así nosotros también sabemos que si tenemos fe, recibiremos lo que pedimos, recibiremos ese nuevo carácter, ese fruto evidente en nuestras vidas. ¿Qué tal si jugamos?